sino que uno de los objetivos era poder brindar al cuerpo de Cristo herramientas para poder ser útiles cada uno en la asignación que tenemos en nuestro llamado. ¿Cuántos son llamados a servir? Amén. ¿Sí? Por ahí a uno cuando dicen cuántos son llamados, sí, es como que algunos tienen, o sea, como miedo. ¿Seré llamado o no seré llamado? Sí. O sea, si en algún momento alguien te habló del Señor y aceptaste al Señor como tu Salvador, entonces sos llamado a servir. Sí, el llamado no es para algunos pocos, el llamado es para todos. Y en esta tarde el taller que me toca a mí, sí, lo que vamos a hablar, el taller se llama, o tiene como título, es la adoración en el nuevo pacto. ¿Sí? Adoración en el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué el énfasis en el nuevo pacto, adoración en el nuevo pacto? Nosotros tenemos que entender que Dios siempre ha manejado la economía de su casa, o sea, la economía de su propósito eterno. Dios no lo ha manejado desde las emociones, ni tampoco improvisando. Dios no es un Dios que improvisa y que dice, bueno, ahora de repente hacemos esto, ¿sí? Damos un giro violento y hacemos esto. Dios no improvisa. Dios siempre ha manejado la economía de su casa a través de pactos. ¿Y por qué la adoración en el nuevo pacto? Porque en el nuevo pacto es en el pacto en el que actualmente la iglesia nos movemos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, bien. Por ahí algunos quizás tengan más claro el concepto o más escuchado el concepto acerca del nuevo pacto, otros no, pero no importa. Vamos a tratar de balancear para que todos salgamos entendiendo lo mismo de este lugar, ¿sí? Decía en la última canción que cantábamos, decía, danos Dios un entendimiento vivo de Jesús. Y de eso se trata, que podamos entender la obra perfecta de Cristo, porque de eso se trató todo, siempre. Entonces, avanzamos. Dios siempre se ha movido en pactos, la iglesia se mueve bajo el nuevo pacto, por lo tanto nos corresponde examinar la adoración bajo el nuevo pacto. En una oportunidad, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿y qué más dijo? Soy la verdad y la vida, ¿sí? Soy el camino, la verdad y la vida. Esa palabra verdad, en el original, ¿sí?, que a lo mejor la han escuchado, es la famosa palabra aletheia, ¿sí?, que significa realidad o verdad presente. Por lo tanto, Él está diciendo, yo soy el camino y yo soy la verdad presente. Nosotros, los hijos de Dios, vivimos en una verdad presente y esa verdad presente es Cristo. Y como ministros de este nuevo pacto, nosotros no podemos desconocer cuál es la verdad presente que nos gobierna. Entonces, como dijimos, todos somos llamados. Yo sé que en este lugar hay muchos que son músicos o ministros de alabanza o como le queramos llamar. ¿Cuántos son músicos o cantan o hacen el intento de cantar como yo? Sí. O sea, yo les aclaro, yo no canto, o sea, estoy acá porque me pusieron, pero no canto, o sea, no puedo cantar 2 notas seguidas juntas. Pero bien, en realidad esto va dirigido a músicos, pero en realidad va dirigido a todos. La palabra nos va a ministrar a todos por igual, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender esto, los seres humanos, que hasta antes de la cruz, el ser humano tenía imagen y semejanza. ¿Qué es lo que se le dio a Adán, el primer hombre? ¿Qué se le dio? Se le dio imagen y semejanza. Estamos hasta ahí. Pero los que estamos después de la cruz, tenemos imagen, semejanza y tenemos sustancia. ¿Cuál es esa sustancia que nosotros tenemos que no tenían los que estaban de la cruz para atrás? ¿Cuál es esa sustancia? ¿Cómo se llama? Cristo. Es la sustancia que nosotros tenemos, que ellos no tenían. Por eso decirle al que está al lado tuyo, decirle, vos sos mayor que Adán. Adán tenía imagen y semejanza. Yo tengo imagen, semejanza y tengo sustancia. Miren qué curioso. Si hablamos a la hora de hablar de adoración, sobre todo, y de alabanza, ¿cuál es el mayor referente que encontramos en las Escrituras acerca de alabanza y adoración?
¿Cuál es el mayor referente? Dígalo, yo sé que usted lo sabe. David, ¿sí? O sea, es el mayor referente que hemos predicado y que hemos hablado y que encontramos en las Escrituras. Y hasta muchas veces cantamos, ¿sí?, acerca de cómo David danzaba, ¿sí?, y expresamos cómo quisiéramos danzar como David, quisiéramos ser como David. ¿Sabe qué? Si pudiéramos ir hasta donde está David en este momento, ¿sabe lo que nos diría David? No quieran ser como yo quisiera ser como ustedes, porque ustedes tienen sustancia, yo no tenía sustancia. David, si bien David tenía revelación acerca de Cristo, acerca de la sustancia, tenía revelación solamente, pero él no portaba esa sustancia. Y vos y yo somos portadores de esa sustancia. O sea, no es que somos, entonces es como que lo dejamos a David ahí, nosotros somos más, no. Simplemente vivimos en pactos diferentes. Y a nosotros nos tocó vivir bajo el pacto en el que somos portadores de la sustancia que es Cristo. El que lo llena todo y en todo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Se me desapareció el agua, como por arte de magia. Si alguien me la ve. Allá está. Entonces, si nosotros después de la cruz tenemos sustancia, ¿sí? Sustancia, ¿qué es lo que es la sustancia? La sustancia es, o sea, lo que le da la vitalidad a algo. Si afirmamos que ahora tenemos sustancia, ¿qué es lo que teníamos hasta la cruz? O sea, de la cruz para atrás. Si no había sustancia, ¿qué es lo que había antes de la cruz? Antes de la cruz dice la palabra que todo era sombra. Todo era sombra, tipo y figura. ¿Sí? Todo era una sombra de algo, todo era un tipo de algo, todo era una figura de algo que habría de ser, pero que todavía no era. Pero que todavía no era. Oh my God. Hay otro yo metido por ahí. Entonces, nosotros, ministros del nuevo pacto, es indispensable que entendamos, en este caso puntual, lo que es alabanza y adoración, pero no a la luz de la sombra, sino a la luz de la sustancia. Porque corremos el riesgo de poder operar en un pacto diferente al que vivimos, y eso, ¿sabe qué? Nos hace ilegales. Operar en dos pactos nos hace ilegales. Y usted sabe que Dios no se mueve en la ilegalidad. Y muchas veces, sí, simplemente o por desconocimiento, o por error, o por lo que sea, o inconscientemente, nos movemos bajo la sombra y eso nos hace movernos de manera ilegal. ¿Qué es lo que pasa? Hemos querido tomar muchas veces modelos que operaban bajo las sombras, que en ese momento eran efectivos, pero que bajo el gobierno del nuevo pacto ya no son efectivos. Por lo tanto, algo que era pero ya no es efectivo, o sea, se usó hasta un determinado tiempo y dejó de tener uso. Dejó de ser efectivo. ¿Por qué? Porque vino algo mejor. Por eso es que en la palabra dice que el nuevo pacto no es que el otro no servía, sino que este era completo. Este era mejor, este era mayor. Era un mejor pacto con mejores promesas. Por lo tanto, para que vean que tenemos efectos de sonido. Vamos a tratar de entender cómo era el concepto de adoración bajo las sombras, para que entendamos cómo eso nos toca a nosotros. Adorar, todos saben lo que significa adorar, ¿sí? Adorar da la connotación o da la idea de postrarse, ¿sí? De postrarse ante algo. ¿Y qué otras palabras podemos usar para dar significado de la palabra adorar? A ver quién tira alguna otra palabra. Dijimos que es postrarse. ¿Qué otra palabra puede ser sinónimo de adorar? Exaltar, rendirse, honrar, reconocer. Ese es el concepto o esa es la idea de adorar. Pero bajo las sombras, bajo el viejo pacto, ¿sí? El adorar, el postrarse, no tenía que ver con una posición física, tenía que ver con una actitud. Adorar siempre fue una actitud. O sea, adorar nunca fue una actividad. O sea, adorar no es algo que lo hacemos como una actividad,
sino que adorar nació y es una actitud ¿de qué? De un corazón postrado y un corazón rendido. En nuestro caso, ¿rendido a quién? Rendido al señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Hasta ahora hemos visto que adorar es una actitud. Todavía ni siquiera aparecen los cantantes, no aparece la música, no aparecen las canciones. Por lo tanto, ¿puedo ser un adorador si no sé cantar 2 notas seguidas y no puedo tocar un instrumento y no puedo hacer nada de eso? ¿Puedo o no puedo ser un adorador? Exacto, porque un adorador no tiene nada que ver con música, ni con cantar, ni con nada de eso. Ser un adorador es primeramente tener un corazón postrado ante Dios. O sea, no hay adorador si no hay un corazón postrado. Podemos tener cantantes, podemos tener músicos, pero podemos no tener adoradores. Pero puede ser lo contrario, podemos no tener músicos ni cantantes, pero todos adoradores, personas rendidas al señorío de Cristo. ¿Sabe qué? Es lo mejor que nos puede pasar. Entender que yo soy un adorador por el simple hecho de que vivo rendido al que es mi Señor, al que es mi Rey y al que me gobierna. ¿Cuáles son los conceptos que estaban ligados con la adoración bajo el pacto de las sombras? Recuerden que cuando por ahí la expresión bíblica decía fueron y adoraron, ¿sí? ¿Cómo adoraban los profetas? Cuando la palabra dice fueron o subieron y adoraron, ¿qué es lo que hacían? Iban y cantaban 2 canciones y por eso adoraban. No, cuando la palabra dice que fueron y adoraron, ¿qué es lo que hacían? Hacían sacrificios. ¿Cómo adoraban los sacerdotes? Haciendo sacrificio, ¿sí? No es que el sacerdote de repente ponía una pista y empezaba, Padre, no. O sea, la adoración del sacerdote, ya saben cómo era. Era agarrar el animalito, era muerte. Muerte. Y esta pregunta puede ser capciosa. ¿A Dios le gusta la muerte, sí o no? Puede ser decir una pregunta capciosa. ¿A Dios le gusta la muerte? ¿La muerte de qué? La muerte cuando morimos a todo lo adámico, a todo lo de Adán, a todo el resto de Adán que ha quedado en nosotros. Ese es el sacrificio que nosotros, los sacerdotes de este tiempo, rendimos. Nuestro sacrificio ya no es con animales, nuestro sacrificio no es con sangre derramada, nuestro sacrificio es cuando hay muerte. Muerte a todo lo que no tiene que ver con Él. Ese es el mejor sacrificio. O sea, el sacrificio, usted ya sabe cómo olía a animal muerto, ¿sí? Olía a algo feo. Ese es el sacrificio de los adoradores. Muerte a todo lo que no tiene que ver con Él. Hay otra palabra que va ligada al sacrificio, ¿sí? Que es el holocausto. ¿Cuántos saben lo que era el holocausto? La palabra holocausto, sí, da la idea de algo que sube. Porque una vez que se había sacrificado el animal, usted ya sabe lo que hacía. ¿Qué hacían? Ponían la parrilla y el animalito iba a parar a la parrilla, ¿sí? Literalmente. Obvio, no era una parrilla, pero el animal iba a parar al fuego. Y eso se quemaba. Y había olor a carne quemada, ¿sí? Olor a churrasco. Y eso dice que subía ese olor. Y ese olor subía, ¿cómo subía delante de Dios? Como un olor fragante. El olor a animal muerto subía delante de Dios como olor fragante. Si nosotros no matamos ningún animalito, ¿qué es lo que sube de nosotros? ¿Cuál es ese olor fragante que sube de nosotros? ¿Sabe cuál es el olor fragante que convierte en una adoración perfecta? Es cuando Dios huele a Cristo. Cuando Dios huele a su Hijo, eso es olor fragante y eso es adoración perfecta. Por lo tanto, nuestra adoración no tiene nada que ver con cómo toco, no tiene nada que ver con cómo canto, no tiene nada que ver con cuánto lloro durante la reunión. No tiene nada que ver con eso. La única adoración que el Padre recibe es cuando el Padre percibe olor al Hijo. Créame que si el Padre no está percibiendo y no está oliendo olor a Hijo, no está recibiendo adoración. Por más que el adorador cante bien, toque bien,
salte bien, o llore mucho, o moquee mucho. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos convierte en adoradores? Cuando morimos a todo lo que no tiene que ver con Él, y cuando de nuestra vida lo que sale es la misma esencia del Hijo, y el Padre recibe eso como olor fragante, y eso se convierte en la adoración perfecta que el Padre espera de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por ahí nosotros tenemos que redimirnos de muchos conceptos por ahí mal aprendidos que tenemos en nuestro ambiente cristiano, como le queramos llamar. Porque la realidad es que muchas cosas las hemos entendido no como son, sino como alguien nos explicó en algún momento. Y esto es una cadena. Usted sabe que cuando usted repite una mentira 200 veces, ¿en qué se convierte esa mentira? Claro, o sea, cuando yo digo una mentira 200 veces, esa mentira termina convirtiéndose en una verdad. Y el punto es que muchas cosas nos han llegado como cosas que son ciertas y que no son ciertas, o que son verdad a media muchas veces. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el problema? ¿Esto nos hace menos hijos de Dios? No, no nos hace menos hijos de Dios, pero nos hace ser inefectivos en nuestra asignación. Si como iglesia de Cristo no operamos bajo el pacto correcto que hemos sido llamados, que es bajo el gobierno del nuevo pacto, y hacemos mezcla de pactos, ¿sí? Metemos algo del viejo pacto y lo mezclamos con esto, ¿sabe qué? Nos volvemos inefectivos. Podemos tener actividades, podemos tener, sí, aparición pública, pero no es más que eso, nos volvemos inefectivos. ¿Sabe por qué? Porque la sombra, yo nunca he visto que la sombra pueda desplazar algo. ¿Qué pasa si yo intento con la sombra mía correr esa silla? O sea, la sombra se ve que toca la silla y se ve y que la toca, pero no la corre, porque la sombra es inefectiva. Lo único que puede correrla es la sustancia. Y usted y yo operamos en la sustancia que es Cristo. Por eso estamos en el mejor tiempo. Estamos bajo el pacto correcto, estamos en el mejor momento. ¿Sabes qué? No te voy a decir que el mejor tiempo está por venir, el mejor tiempo ya vino y es este. O sea, este es el mejor tiempo, no hay mejor tiempo que este. Y mañana no habrá mejor tiempo que mañana. Y así sucesivamente, porque cada día que los hijos de Dios nos levantamos, abrimos nuestros ojos y estamos sobre la tierra, estamos en el mejor tiempo. Aunque todo esté dado vuelta alrededor nuestro, ¿sí? Otro de los conceptos, sí, o de las palabras que muchas veces usamos, ¿sí? Hemos usado, y me incluyo, o hemos mal usado muchas veces, es cuando nos referimos acerca de la presencia o de su presencia. ¿Cómo podríamos definir cuando hablamos de su presencia, o sea, de presencia? La palabra presencia, ¿de qué nos da idea? Cuando alguien dice presencia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Que está ahí, dijo. ¿Qué más? Por ahí no, o sea, no nos podemos imaginar, sí, pero por ahí entendemos como que presencia, bueno, es algo que no sé, que en algún momento se me mete dentro, o es algo que viene, que... Cada uno tendrá su idea de presencia. El punto no es nuestra idea, sino el punto lo que realmente significa y lo que es presencia, ¿sí? Porque la palabra presencia, en su original, ¿sí?, da la idea de frente a o cara a cara. ¿Y sabe qué? Me incluyo nuevamente. Muchas veces hemos creído, y esto ¿sabe qué es lo que explica? Me vuelvo a incluir, ¿sí? O sea, me veo obligado a incluirme. Los músicos, y ahora sí meto a los músicos, porque los músicos muchas veces hemos sido arrogantes. ¿Usted conoce algún músico arrogante? Yo sé que acá no, sí, no, ¿sí? Los arrogantes no han venido hoy día. De ese grupo vine yo nomás, porque me mandaron, pero los demás no han venido. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuál era el concepto de esto? Pueblo.
Claro, eso explica por qué tanto músico arrogante. No, si yo toco y ¿sabes qué? Hago así, trin, y una cosa que baja y hace ¡fa! ¿Sabe qué? Al punto de los músicos sentirnos indispensables. Por eso digo que me incluyo, o sea, me incluyo como el primero en la fila. Y esto, ¿sabe qué? No es una crítica a nadie, es simplemente una crítica a lo que está mal. Los músicos creyendo que somos o que éramos los encargados de traer la presencia como algo que en un momento venía y después se iba, y al domingo siguiente teníamos que volver a meterle rosca así, le decíamos al baterista, dale, dale, metele hasta que pase algo, y el baterista ahí hasta que tenía las manos rojas y hasta que algo pasara, porque no hemos entendido a cara. ¿Sabe qué? ¿De qué nos da la idea? Usted y yo estamos y habitamos en su presencia. Por lo tanto, no adoramos para que su presencia venga. Al contrario, adoramos de su presencia. Porque la palabra dice que el que se ha unido a Él, ¿qué es lo que es con Él? Un espíritu, uno mismo. Y usted está en su presencia y su presencia está en la reunión de que su presencia nos habite. Todo lo que yo pueda sentir en una reunión va aparte de que si su presencia está o no está. Porque la palabra dice que su presencia me habita y que yo habito en su presencia. ¿Sabe qué? No los domingos de 6 a 8 lo que dura el culto, sino las 24 horas del día, todos los días de mi vida. Somos la generación que tenemos que redimir estos conceptos y no pasar la pelota a la siguiente generación. Los músicos nunca fuimos los encargados de traer nada ni de hacer que pase nada. Simplemente, ¿sabe qué? Somos personas que tocamos instrumentos y que de alguna forma adoramos a través de la música, nada más. Y que de alguna manera podemos servir de inspiración a otros. Y ya vamos a ver más adelante el objetivo de cantar. Pero no somos más que eso. Que no es poca cosa. Mire, yo desde que sirvo al Señor, desde mis 14 años más o menos, hasta los 27 que tengo, y bueno, si pasa, pasa, ¿no? O sea, casi nadie sabe cuándo. Si pasa, pasa. No, tengo 40 años, sí, aunque parezca menos, tengo 40. Desde mis 14 años, Dios me ha dado Dios me ha dado la honra de poder servir como músico. Yo empecé como músico y he estado siempre ahí. Y ¿saben qué? Me apasiona servir al Señor desde eso y lo he hecho toda mi vida y lo estoy haciendo. Pero he entendido que a lo largo, sí, de mi vida he tenido que entender cosas. El Señor, ¿sabe qué? Muchas veces me ha tenido que bajar. Bajar en el sentido cuando Dios te tiene que bajar el orgullo o te tiene que bajar para que puedas entender algo. O cuando Dios te tiene que pasar por un proceso para que puedas entender algo. Y eso no significa que te alejaste y te fuiste de la iglesia, no. Porque el proceso, o sea, es algo interno, es algo que va por dentro. Y muchas veces he estado en épocas de mi vida ministrando y pasando procesos por dentro. El Señor haciéndome querer entender algo. Y agradezco a Dios por eso. Por lo tanto, lo mejor que nos puede pasar es enterarnos que su presencia me habita las 24 horas del día. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos creer esto? Porque todavía no entendemos quiénes somos. Nos cuesta entender quiénes somos en Él. Por eso es que no entendemos cómo puede ser que Él me habite y que yo habite en Él. Porque todavía no nos hemos dado cuenta de quiénes somos en Él. Por eso vuelvo a lo mismo. La canción decía, abre Dios, danos Dios un entendimiento vivo de Jesús. De eso se trata, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento. ¿Saben qué? No para llegar a la iglesia y decir, pucha, al final no vamos a tocar más. No, no, para tocar y hacerlo con más pasión. Para la hora de ministrar, decir, bueno, yo no soy el que traigo la presencia, al contrario, yo soy el que la aporto. Por lo tanto, cada vez que yo ministro algo, alguien será libre. Así como el que canta, así como el que está sentado.
Por eso es que el cuerpo es uno y todos somos indispensables y la palabra dice que en el cuerpo nos ministramos unos a los otros. ¿De dónde sacamos la idea que solamente los músicos ministramos al resto del pueblo y el pueblo recibe de nosotros? ¿Sabe qué? Eso es una herejía. La palabra dice que en el cuerpo todos nos ministramos y todos estamos sujetos a todos. Y que Dios ha puesto dones y gracias en nosotros. Y cada uno ministra y sirve a su hermano con la gracia y el don que Dios le ha dado. Hay otra palabra así para la palabra presencia, así que es, no importa cómo es, porque yo sé que salimos acá y nos olvidamos, pero se la voy a decir, es proscuneo, ¿sí? Proscuneo. Que esta palabra proscuneo da la idea de besar, ¿sí? Besar, pero de la manera, para que se entienda de la manera, los que tienen mascotas van a entender. ¿Qué pasa cuando usted llega a su casa después de que ha estado mucho tiempo afuera? ¿Qué es lo que hace su mascota, el perro, normalmente? Viene y le empieza a besar la mano y a lengüetear y eso. Porque es una señal de admiración hacia el dueño, de alguna manera. Por eso esta palabra, sí. O sea, es nuestra actitud delante de la presencia de Él, porque tenemos admiración por el Padre. Por lo tanto, no se preocupe que usted cuando salga de ese lugar, o sea, cuando usted sale de este lugar, la misma presencia que lo habita acá adentro, lo habitará allá afuera. Y lo habita en su casa, y lo habita en su trabajo, y en el lugar en el que usted esté. Porque ¿sabe qué? Dios lo llamó a usted para hacer el transporte en el que Él se mueve sobre la tierra. O sea, Dios no puede hacer nada si no lo hace a través suyo y a través mío. Tenemos en la Por eso es que tenemos que ser la generación entendida, la generación que entiende de qué se trata el propósito eterno y que le podamos dar cumplimiento al propósito eterno de Dios. Que dura. Dijiste, pucha, no oré antes de salir de casa, bueno, a ver, pero capaz que toco y el Señor... Independientemente de eso te habita. Y no que no tengas que orar. Pero para que no nos confundamos. Hay otra palabra cuando en el idioma original, que es la palabra la Shekinah. Del Señor. Entendemos la Shekinah como que... Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Biblia. No aparece en la Biblia. La Biblia es el derivado, ¿sí? O más bien era un vocablo
siempre fue morar y habitar al ser humano. El ser humano. O sea, Dios no está en ese negocio. Dios no está en el negocio de andar de visitas, visitando iglesias. Yo en mi casa no soy una visita, yo vivo. Comportarnos como nos comportamos afuera. Como no somos conscientes en todo momento y en todo lugar, muchas veces no haríamos cosas. Y bueno, y a ver si el Señor así recibe de Él. La adoración no es un mecanismo para recibir algo de Él. Bueno, yo adoro un ratito, dice el Señor, me soltó la vida de Él en nosotros. Está muerto. Y yo no estoy muerto porque a mí me habita Él y Él es vida. Viva en este tiempo. Ese es el problema de que queremos mezclar. Entonces ya asimilamos que es una verdad. No dice los hijos, vos y yo. Somos vos y yo. Los que están casados y los matrimonios. ¿Qué pasa? Los esposos visitan a la esposa de vez en cuando y le dice, bueno, ya vengo y te visito.
Y la palabra dice, Padre, no somos la novia, somos la esposa. Por lo tanto, Él ama tanto a la esposa, la ama tanto, que eso es un espíritu con el Padre. El Padre ama tanto a la esposa, que se metió dentro de la esposa. Y eso es lo que da la idea de uno solo. Por lo tanto, si somos uno solo, Él no es una visita. Por eso la palabra presencia, estamos cara a cara, o sea, frente a frente. Frente a frente. Cuesta un poquito más que un poquito nomás. Que el hombre, ¿sí? Y cuando no habla, ¿qué pasa? Cuando no habla, no, ahí seguimos. Haciendo movimientos no quiere decir que no esté. Muchas veces hay presencia de Dios que lo único que quiere es disfrutar a los hijos sin necesidad. Muchas frente a frente con Él. Yo no puedo medir el impacto de una reunión por si estuvo buena o no, si no lo puedo medir por decir, no, se me... nuestras reuniones, por las manifestaciones. Eso, ¿sabe qué? Eso es para los niños, eso es para los inmaduros. Los que somos crecidos, los que somos maduros, no medimos por las manifestaciones. Los que somos crecidos, medimos desde el entendimiento que sabemos que Él nos habita. Tenemos que ser ya personas que sabemos discernir que su presencia nos habita en todo momento. Y tendríamos que cambiar esa palabra sentir que muchas veces usamos. Sí, tenemos que sentir. Tendríamos que cambiar esa palabra sentir por la palabra percibir. Por la palabra discernir en nuestro espíritu. ¿Sabe qué? Cuando somos conscientes de que su presencia nos habita en nuestro espíritu, esa presencia puede traspasar al alma o puede pasar al cuerpo incluso y una manifestación explícita de su presencia. Pero nunca es de afuera hacia adentro, siempre es de adentro hacia afuera. O sea, yo no puedo depender de una manifestación o de sentir algo en el culto para decir, bueno, sentí algo, entonces sí, el Señor estuvo. ¿Sabe qué? Eso es para los niños. Los hijos no medimos por eso. Los hijos no medimos si el Señor estuvo o no estuvo. Claro que estuvo, porque el Señor está en mí. Si yo estuve, Él estuvo también. ¿Sabe qué? O sea, esto o nos deja iguales o nos cambia a 360 grados del mismo lugar, a 180 grados. Sé algo de aritmética. O sea, o nos deja iguales o nos cambia totalmente. ¿En qué? En que ahora lo que hacemos lo hacemos con entendimiento.
Ahora a la hora de ministrar, de adorar, de tocar un instrumento, de cantar, ya no lo hago desde el entendimiento de que, bueno, soy yo el que voy a producir que pase algo. No, no soy yo. O sea, yo soy un portador de su presencia y cada vez que abro mi boca, eso se manifiesta y eso se da a conocer. Muchas veces hemos usado, y me incluyo porque lo he usado, hemos usado la expresión, ¿sí? Y se nos ha metido esto de, ¿sí? de crear o generar atmósfera, ¿sí? Y decimos, no, vamos a crear una atmósfera así con la adoración y una atmósfera. ¿Sabe qué? La adoración no es para generar ninguna atmósfera. La adoración es para manifestar la vida que llevamos dentro. Y a causa de que manifestamos la vida que llevamos dentro, se creará o no una atmósfera, pero eso es resultado de lo que manifestamos. Es simplemente el resultado, no es el objetivo, no es el punto, no es el centro. ¿Sabe qué? Lo que tenemos el privilegio, ¿sí? La honra y el honor de poder ministrar desde un altar, cantando y expresando alabanza. ¿Sabe qué? Somos sumamente peligrosos. Sumamente peligroso, porque si no somos cuidadosos, ¿sabe qué? Podemos confundir al oyente. Yo sé que a lo mejor es algo que no se va a poder revertir y no importa, no es el punto es que lo entendamos y que seamos conscientes. Es que somos sumamente peligrosos, porque nosotros cuando cantamos, ¿qué es lo que es la canción? ¿Qué es lo que es la canción? La canción es palabra cantada. O sea, es eso la canción. Es palabra cantada. No nos damos cuenta, no medimos y no identificamos lo que estamos cantando y no somos conscientes, podemos estar dañando al oyente en vez de hacerle un bien. No, ¿sabe qué? Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé discernimiento y si nos tiene que dar canciones propias, que nos dé canciones propias, que exalten la obra consumada de la cruz. Porque muchas veces seamos conscientes que con lo que cantamos, cruz. Vuelvo a repetir, esto no es crítica a nadie, es solamente crítica a lo que está mal. Tenemos que ser conscientes en algún momento. ¿Quién es cantante? Porque hay un universo de canciones, no importa quién lo canta, quién no lo canta. Un universo de que las hemos cantado y las cantamos muchas veces hasta la canciones. Por ejemplo, Señor, abre los cielos. Y uno dice, pero ¿qué tiene de malo o de bueno? Parece inocente. Ese es el punto, parece inocente. ¿Sabe qué? La palabra dice que Cristo para nosotros significó cielos abiertos. Termina convirtiéndose en una herejía. Usted sabe lo que es una herejía, algo que no es bíblico o que es bíblicamente incorrecto. ¿Por qué es que nosotros cantamos? ¿Por qué es que adoramos? ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos? Porque es una forma de exaltar y es una forma de hablar la obra consumada de la cruz. Recién dijimos que el Padre huele olor fragante y el olor fragante que Él huele es olor a su Hijo, olor a Cristo. Si yo lo que estoy cantando y lo que estoy diciendo va en contra de lo que la palabra dice, entonces ¿cómo cree que sube eso delante de Dios? Resuélvalo usted con la palabra que usted le venga más apropiada. De esa manera sube delante de Dios y no como un olor fragante.
Y eso que parece inocente, bueno, cantemos canciones, total que tiene. Con ese pensamiento hemos venido dañando generaciones y generaciones y generaciones. Y nadie tiene la culpa. Y es verdad, y no somos culpables porque todo lo heredamos, ¿sí? Y esa canción la escuchamos y la cantamos. Y por eso si hay líderes de músicos y músicos, yo tengo la plena certeza, o sea, que Dios tiene la... O sea, no es que Dios tiene la capacidad está en nosotros porque Él es soberano. O sea, yo creo que nos ha dado la gracia para que puedan surgir canciones que expresen la obra perfecta y terminada y consumada de la cruz, y que con nuestras canciones podamos exaltar la obra de la cruz, que es el único objetivo que tiene la alabanza para nosotros los que estamos bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿sabe qué? Se mueve y se desarrolla. ¿Y quién es el que ejecuta el propósito eterno de Dios en la tierra? ¿Sabe quién es? Es Cristo. O sea, en Cristo se ejecuta todo el propósito eterno de Dios. Por eso es que el Padre reconcilió todo en Cristo. O sea, decidió reconciliar todo en Cristo, en el Hijo. Todo el propósito eterno de Dios se ejecuta en la tierra a través de Cristo. Por lo tanto, si yo soy un ministro competente de este nuevo pacto, no puedo saber más de Moisés que de Cristo. No puedo saber más de David que de Cristo. No puedo saber más de Elías que de Cristo. Recuerde que la palabra a nosotros nos denomina en cuanto a nuestro llamado, ¿sí? No a los oficios. No estamos hablando de los oficios ministeriales. Estamos hablando del llamado, y el llamado es uno solo. Los oficios pueden ser diversos, pero el llamado es uno. Y la palabra, como ministros competentes del nuevo pacto. ¿Sabe lo que es un ministro? Un ministro es alguien que administra. Un ministro es alguien que se le ha dado a administrar asuntos. ¿Qué cree que se nos ha dado a administrar a nosotros, los hijos de Dios, en esta tierra y en esta generación? ¿Sabe lo que se nos ha dado para administrar como ministros? La vida del Hijo. Por lo tanto, se requiere que seamos buenos administradores de su casa. Porque si no somos buenos administradores, no es una religión, no es un dogma, es nada más y nada menos que el Hijo. Y cada uno dará cuenta cómo administró la vida del Hijo. Y créame que yo no quisiera estar en problemas con el Padre por haber mal administrado la vida de su Hijo. Yo no sé si hay alguien que quiere meterse en problemas, pero yo creo que nadie. Por lo tanto, nos conviene ser buenos administradores de lo que se nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por lo tanto, los músicos sí podemos ser efectivos y podemos ser útiles para despertar esa presencia pasiva de Dios en las personas y que eso se convierta en una presencia activa. Porque ¿sabe qué? Hasta que usted y yo no entramos en conocimiento de que esa presencia nos activa, esa presencia es pasiva en nosotros. Mientras usted y yo desconocemos que Él nos habita, es una presencia que está pasiva, que está quieta. O sea, que tiene todo el potencial, pero está pasiva, está quieta. Pero cuando a vos y a mí se nos revela que Él nos habita, que su presencia nos habita, cuando se nos revela que yo y vos somos su morada, somos morada eterna, somos su habitación, entonces esa presencia que era pasiva se transforma en una presencia activa. Y la presencia activa es la que nos convierte en personas eficaces en la tierra, eficaces en nuestro llamado, eficaces en todo lo que se nos ha dado a administrar. Por lo tanto, la adoración tenemos que entenderla como un medio que tenemos para expresar realidades. ¿Realidades de qué? Realidades, y volvemos al principio, realidades de la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? La verdad presente no es algo, la verdad presente es alguien y se llama Cristo. Por lo tanto, el único objetivo de la adoración y la alabanza es expresar la realidad presente que nos habita. Si nuestra adoración habla de cualquier cosa menos de la realidad presente, entonces es eso, cualquier cosa. Lo cierto es que, perdonen la expresión, pero no podemos seguir cantando muchas de las barbaridades que cantamos. Y cada uno saque conclusiones y que el Espíritu nos
que han hecho más daño y han mal formado a los hijos. Importantes, pero no somos tan importantes tampoco. No somos esenciales. Somos simplemente parte de un cuerpo tan importante como el que cuida la puerta, tan importante como el que cuida el baño. ¿Sabés qué es lo bueno? Que en el Nuevo Testamento no aparece nunca la palabra salmista. Ni siquiera aparece el concepto del líder de alabanza. Eso lo hemos inventado nosotros por una cuestión de organización nuestra. Pero no existe no existe la figura del líder de alabanza, el salmista. No existe bajo el Nuevo Pacto. Porque en el Nuevo Pacto somos todos adoradores. Por eso es que Dios busca ¿qué? ¿Qué busca? ¿Adoradores qué? En espíritu y en verdad. Y esos adoradores que dice la palabra, adoran cuando, los domingos nomás. Dice que adoran en todo tiempo. En todo tiempo. Yo en algún momento lo tuve que entender, sí, tuve que entender que no solo era cuando estaba con el instrumento que adoraba, sí. O sea, no es que estaba con el instrumento y cantaba y tocaba y adoraba y salía de este lugar y la vida volvía a ser la misma, ¿sí? Complicada, difícil como siempre. Tuve que entender que así como podía adorar con un instrumento cuando salía de este lugar y estaba en mi casa, estaba en el trabajo, también podía adorar. Porque adorar no es una actividad. Adorar es la manifestación de la vida que nos habita. La adoración no se trata de mí, se trata de Él. La adoración nunca tuvo que ver con el ser humano. La adoración siempre tuvo que ver con Él. Por eso yo te animo, si sos músico, nos haga reflexionar y a la hora de ministrar, hacerlo desde ese entendimiento. Desde el entendimiento que lo que estoy haciendo es manifestando y es dando a conocer la vida que me habita. Y por alguna razón el Evangelio se ha pervertido y se ha corrompido y tenemos más estrellas que adoradores muchas veces. ¿Sabe qué? Y le vuelvo a decir, esto no es una crítica a nadie, es una crítica. El propósito eterno de Dios no tiene nada que ver con estrellas ni con... Él busca adoradores. Porque un adorador, dijimos, no es un cantante, no es un músico, un adorador postrado delante de Él. ¿Sabés qué es lo bueno? Que si en algún momento dijiste, a mí me gustaría ser un adorador y estar entre los músicos, ¿sabés qué? No hace falta que estés parado acá adelante para ser un adorador. Ahí donde estás, en tu lugar. Lo que sale de dentro tuyo, que es la manifestación de la vida de Él, es lo que sube como olor grato delante del Padre. Entonces el Padre huele y dice, estoy oliendo a mi Hijo. Eso es adoración perfecta. ¿Sabe qué? Podríamos estar horas y horas hablando, pero no es la intención. La intención es que esta palabra simplemente nos rete, ¿sí? Nos rete que hay algo que está mal y hay algo que de alguna manera tiene que cambiar. Y que nos rete a que hay algo que no hemos entendido bien y que tenemos que entenderlo de alguna manera bien y que eso necesitamos que sea revelado a nuestro espíritu. ¿Sabes qué? Hay cosas que no pueden ser dichas desde un altar, desde un púlpito. Hay cosas que tienen que ser reveladas directamente del corazón del Padre a tu espíritu.
¿Y sabes qué es lo bueno? Que Dios lo puede hacer en el momento en que vos te dispongas a que Él lo haga. No hace falta que estés en un culto para que Dios te revele algo, te muestre o te hable. Dios te puede hablar en el lugar más insólito en el que puedas estar. Porque la adoración no depende ni de un lugar físico, ni de una actitud física. La adoración no tiene nada que ver con eso. Adoración tiene que ver con el entendimiento de que soy su habitación eterna y que Él ha venido a morar en mí y ha venido para quedarse y no irse nunca más. Y que ¿sabes qué? Que tengo cielos abiertos por la obra consumada de la cruz. Que no necesito pedirle que Él abra los cielos, porque los cielos Cristo los dejó del día. Yo en a veces pacto hay mucha gente que lo malentiende y entiende que entonces ahora no hay que hacer cosas, entonces ahora la vida, bueno, está bien, ya no vida. Bajo el nuevo pacto lo hacemos todos por entendimiento, no por mandamiento. Entonces yo sé que es peligroso hablar de esto, porque el que no es maduro, entonces entiende que bueno, ahora no hay que hacer nada, entonces me relajo. Pero ¿sabe qué? El que es maduro entiende que vivir bajo el nuevo pacto es mucho más responsabilidad que vivir bajo un mandamiento. Porque en el nuevo pacto yo soy responsable de lo que se me ha dado. Soy responsable directo delante del Padre de lo que se me ha dado. Y lo que se me ha dado no es cualquier cosa, es una vida y es la vida del Hijo. Y el Espíritu Santo me tendrá que dar conciencia de cómo hago para cuidar esa vida que se me ha dado. Así como la embarazada cuida al niño que lleva dentro. La misma conciencia deberíamos cuidar lo que llevamos por dentro. ¿Sabe qué? En la Biblia característica, hay una sola cosa. Somos ministros de un músico, de un cantante, de un ministro, lo que sea, es ser
directamente. Cosas que ellos pero lo bueno, todos son llamados. Y vamos a salir de este lugar, no vamos a salir entusiasmados, emocionados, decir, qué buena palabra. No, vamos a salir con algo adentro que nos quema, ¿sí? Con algo adentro que quiere salir, y es la vida del Padre queriendo salir y darse a conocer. La idea no es que salgas de este lugar medio emocionado y mañana te levantes igual. La idea es que salgas con una palabra en tu espíritu, con una palabra que te pueda confrontar, con una palabra que te anime, con una palabra que te haga revisar el curso hacia dónde vas. Pero por sobre todo con una palabra que traiga entendimiento de la obra consumada de la cruz en nosotros, que traiga entendimiento de la vida que nos habita, la vida del Hijo. Y sobre todo, no creer nunca más que Dios en algún momento me va a visitar. Dios no me va a visitar porque Dios me habita, yo soy su habitación y puedo disfrutar de su presencia las 24 horas del día. No nos confundamos. No solamente podemos disfrutar de su presencia cuando estamos en este lugar. En este lugar, ¿sabe qué? Disfrutamos su presencia en grupo, en equipo. Y disfrutamos de esa manera una presencia corporativa. Pero ¿sabes qué? Podés disfrutar de su presencia cuando estás solo, cuando estás en el vehículo, cuando estás trabajando, cuando estás cambiando una rueda, no sé. Tenés acceso directo a disfrutar de su presencia las 24 horas del día. No pensés más que esto es solamente para algunos. Yo mucho tiempo, tenía este entendimiento de que el llamado, bueno, era para algunos nomás, y Dios llama a algunos y los otros somos los espectadores, y estamos ahí como conformándonos, diciendo, bueno, qué bueno lo que Dios le dio a mi hermano. ¿Sabes qué? A mí me ha dado lo mismo que te ha dado a vos, y lo mismo que le ha dado al otro y al otro. Y a medida que somos conscientes de eso, la vida del Hijo se va incrementando. ¿Y sabes qué? No es que se caen los velos de nuestra vida. Muchas veces nosotros somos el velo.
¿Sabes para qué sirve un velo? Un velo es algo que no te deja ver para el otro lado. Muchas veces nuestra vida es o un velo o es una carta leída. A mayor incremento de Cristo en mí, soy una carta leída porque la gente puede ver a Cristo en mí. Pero a menor incremento de Cristo en mí, sigo siendo un velo. ¿La gente qué puede ver? Nada. O sea, me ve a mí directamente. Y la idea no es que la gente me vea a mí. La gente es que a través de mí ve a Cristo. Muchas veces usábamos, y yo la usaba esta palabra y decía, bueno, mire, no mire al mensajero, mire al Señor y escuche el mensaje. ¿Sabe qué? En algún momento tenemos que tener la capacidad de decir, ¿querés ver al Señor? Mírame a mí, porque en mí vas a ver al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Si es a lo que fuimos llamados, a eso fuimos llamados. A que la gente cuando lo quiera ver al Padre te vean a vos y en vos lo puedan ver a Él. ¿Sabe qué? Esa fue la excusa perfecta para vivir una doble vida. Fue la excusa perfecta, decir, bueno, no te fijes en mis errores, fíjate en las cosas buenas que hago. Y ¿sabe qué? Eso nos sirvió de excusa para vivir la vida como queríamos. Pero yo sé que en esta generación vamos a tener la madurez y la autoridad suficiente para decir, si querés ver al Padre, me mirás a mí, porque a través de mí lo vas a ver a Él. Lo vas a ver a Él. Vas a ver al Padre, porque soy una carta leída, soy una carta leída. Cada vez que necesites ver al Padre, lo vas a ver a través de mí. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Yo te invito a que te pongas de pie, ya estamos terminando este taller. Recién yo decía que muchas veces no sabemos quiénes somos, por eso no podemos entender que cómo puede ser que tan sublime presencia me habite, porque no sabemos quiénes somos. ¿Sabés qué somos según la palabra por sobre todas las cosas? La palabra dice que por sobre todas las cosas somos hijos. Y ese lugar de hijo no te lo quita nadie. Ese lugar de hijo no te lo saca nada. Ni siquiera tus errores te sacan de ese lugar de hijo. Y el Padre disfruta de estar con los hijos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos en Cristo Jesús y el Padre ama al Hijo. Y cuando nos ve en el Hijo, nos termina amando a nosotros porque estamos en el Hijo. Por lo tanto, es su deleite. Es su deleite cuando los hijos estamos cara a cara frente al Padre. Por eso es que lo adoramos. Porque lo podemos tener cara a cara, frente a frente, porque su presencia nos habita cada día de nuestras vidas. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. En esta hora expresarle tu mejor adoración. Tu mejor adoración no es lo bonito que podás cantar. Tu mejor adoración es que de dentro tuyo salga todo lo que Él ha depositado. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Me siento tan amado por ti.